¿Aló? ¿Sí? Silencio su micrófono, que se oye todo. Ok. Ya. ¿Aló? Voy. Ya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es la doctora Yajaira Quesada, secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. Bienvenidos. En este momento estamos haciendo unas pruebas de sonido. Entonces, ya en pocos minutos iniciamos este webinar.
Estamos haciendo una prueba de audio. Ahora, doctora Sofía, ¿nos escucha? Sí, escucho bien. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la presentación, siendo las 12 del día. La doctora Nuria, por favor, adelante. Y vamos a ver qué pasa con el audio de ella. Muy buenos días. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla y soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. El día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Damos la bienvenida a todos los participantes en el webinar ¿Cuál es el aporte del farmacéutico asistencial en la pandemia por COVID-19? Para la realización de esta actividad se cuenta con el apoyo de la Federación Farmacéutica Internacional Farmacéutica, quien nos facilita la plataforma GoToWebinar, y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien nos brinda el soporte técnico administrativo. En este sentido, quiero destacar también el apoyo logístico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. Para el desarrollo de la actividad, seguiremos las siguientes pautas. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 40 a 45 minutos. Posteriormente, se abrirá un espacio de 10 minutos para que la expositora dé respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas al expositor, quien procederá a contestarlas. En caso de que por razones de tiempo no podamos abordar todas las preguntas planteadas, la expositora enviará su respuesta al correo electrónico que registró el participante al inscribirse en esta actividad. Al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico que registró cada participante al inscribirse una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a todos los participantes que se tomen unos minutos y darle respuesta a esta encuesta,
ya que siempre queremos mejorar y su opinión es muy importante para nosotros. De igual forma, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico registrado para cada asistente en un lapso de 24 horas después de finalizada esta. ¿Qué tenemos como propósito para la actividad de este día? Todos sabemos que desde diciembre del 2019, un brote de un nuevo coronavirus humano apareció y empezó a extenderse por varios países, causando elevadas cifras de mortalidad. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020 y el 11 de marzo del 2020 se reclasificó a pandemia, dados los niveles alarmantes de propagación y gravedad. Las infecciones por coronavirus se pueden prevenir y un brote, una epidemia o una pandemia se puede detener mediante la participación de los responsables de la toma de decisiones, los profesionales sanitarios, los medios de comunicación y la comunidad. Debido a su accesibilidad y amplia distribución geográfica en la mayoría de los países, las farmacias comunitarias son a menudo el primer punto de contacto del público con el sistema de atención de salud, y esto incluye estas situaciones de brote, de epidemias o de pandemias de enfermedades. Además de las farmacias comunitarias, las farmacias hospitalarias proporcionan un servicio esencial a los pacientes, tanto hospitalizados como ambulatorios, y a los equipos de atención médica a través del suministro de medicamentos y atención farmacéutica. Por otro lado, los profesionales que laboran en las diferentes áreas de la industria farmacéutica ofrecen su trabajo experto para que se asegure que la cadena de medicamentos siga disponible para la cobertura de toda la población. Ante la situación mencionada, las organizaciones sanitarias y farmacéuticas, tanto mundiales como regionales y nacionales, ofrecen una serie de herramientas, por ejemplo, guías de actuación profesional, materiales informativos y educativos dirigidos a los farmacéuticos y al personal de farmacias, a los pacientes y a la comunidad, cursos de capacitación con la finalidad de apoyar a los farmacéuticos a prevenir la propagación de la enfermedad y a contribuir a su gestión eficiente en el sistema sanitario de cada uno de sus países. Esta actividad está enmarcada dentro de el mencionado propósito. El día de hoy tenemos como expositora a la doctora Sofía Segura Cano, quien es licenciada en farmacia con una maestría en farmacología y gerencia de medicamentos, actualmente profesora de la Escuela de Medicina y de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Desde hace 10 años, la doctora Segura ha colaborado en la elaboración e implementación de cursos de farmacología dirigidos a estudiantes de medicina, enfermería y odontología desde su puesto como docente. También desde el 2013 ha trabajado en proyectos de acción social enfocados hacia la educación en salud y la promoción del uso responsable de medicamentos en personas adultas mayores y sus cuidadores. Ahora se encuentra investigando sobre los factores que influyen en la administración de medicamentos por parte de las personas adultas mayores de las comunidades en donde ha trabajado. Formó parte del equipo de trabajo
de la Federación Internacional Farmacéutica dedicado a analizar el papel de las mujeres y el uso responsable de los medicamentos. Por otro lado, también ha colaborado con la Federación Internacional de Farmacéutica en el desarrollo de insumos para promover la vacunación en las farmacias. Formó parte de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y actualmente es colaboradora de esta organización. Adelante, doctora Segura. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy quisiera agradecer a la doctora Montero por tan generosa presentación. Y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de cuál es el aporte del farmacéutico asistencial en la pandemia por COVID-19. Es para mí, en realidad, un honor y un desafío poder ofrecer esta conferencia. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de crisis que nos ha puesto a reflexionar sobre muchos puntos en nuestro ejercicio profesional. Para mí ha sido realmente un desafío, además, poder reunir la información, ya que como muchos de ustedes podrán haber notado, la información vive en un constante cambio a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. El mundo en realidad no se había enfrentado a una situación como esta, y yo creo que ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Estamos ante una situación nueva y por lo tanto el conocimiento se va a ir construyendo conforme vayan pasando los días. La presentación de hoy les da los resultados al 15 de abril del 2020. La agenda, el objetivo general es determinar el papel del farmacéutico asistencial en el manejo de la pandemia por COVID en los países de las Américas. Y no es casualidad que haya puesto las Américas, lo puse así, con esa intención, porque como vamos a ver más adelante, para comprender cuál es nuestro papel, debemos comprender cuál es la realidad de las múltiples Américas en las que vivimos, porque somos parte de una misma región, pero tenemos muy diferentes realidades. Los contenidos, en primer lugar vamos a hablar de la situación del COVID en las Américas, generalidades del virus, características de la enfermedad COVID-19, tratamientos utilizados y en desarrollo, lineamientos emitidos sobre la participación de las farmacias asistenciales en la pandemia, farmacovigilancia durante y después de la pandemia y las perspectivas futuras de la participación de las farmacias de comunidad en el manejo de las pandemias. Este último punto puede resultar un poco atrevido hasta cierta medida. ¿Por qué? Porque no podemos saber en realidad cuál va a ser el efecto, podemos hacer proyecciones, podemos trabajar todos los días, pero yo creo que este aprendizaje que nos está planteando esta crisis nos va a servir para poder replantear, reflexionar y crear nuevas actitudes, acciones y aprendizajes dentro de nuestro ejercicio profesional. La situación del COVID en las Américas. Al lado izquierdo ustedes pueden ver un mapa de América y, como les decía, es importante hablar de las Américas. ¿Por qué? Porque tenemos una región bastante heterogénea en extensión, heterogénea en población, heterogénea en cuanto a las poblaciones de riesgo que se han definido en esta pandemia, como por ejemplo las personas mayores. Tenemos poblaciones envejecidas en países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Uruguay, que tienen poblaciones bastante envejecidas, y tenemos también poblaciones bastante jóvenes, como por ejemplo en Haití hay un porcentaje de personas mayores de 65 bastante bajo comparativamente. También tenemos que hablar de la heterogeneidad en relación con el acceso a los recursos y a las medidas que nos está planteando el COVID. ¿Por qué? Sabemos, a lo largo de todo este año, hemos escuchado prácticamente todos los días cuáles son las dos principales medidas para contrarrestar esta pandemia, y son el distanciamiento social y la higiene y desinfección. Pero aquí vemos que hay una gran diversidad entre los países de Latinoamérica.
En relación con el distanciamiento social, la tasa de informalidad en América Latina, sobre todo, alcanza aproximadamente el 53%. De ahí que se plantea el distanciamiento social como un desafío también para los gobiernos de América Latina. Y en relación con acceso a los recursos, para poder hacer un lavado de manos, tenemos que tener agua potable. Y ahí nos planteamos ante la realidad de que no todos los países de Latinoamérica van a tener agua potable disponible en la cantidad y en el horario, en la disponibilidad que se necesita para el manejo de la pandemia. También hay que decir que dentro de esta heterogeneidad hay una gran diversidad en la inversión que los países han hecho en salud, en el gasto total de salud, tanto la salud pública como la salud privada. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y las proyecciones y los estudios de ver cuál podría ser el probable impacto y de analizar en función de la inversión en salud, del Producto Interno Bruto, de la cantidad del porcentaje del Producto Interno Bruto invertido en salud y de las camas por hospital y todo esto, en realidad vemos que sin las dos medidas principales, que es el distanciamiento y el lavado de manos, no hay forma de enfrentarlos. También hay que considerar que hay una gran diversidad de sistemas sanitarios, con distintas capacidades. Capacidad de camas por hospital, capacidad de camas en unidades de cuidados intensivos, y aún así, lo que nos ha enseñado esta evolución es que no hay país que pueda sobrellevar esta carga en el caso de que todo el mundo se enferme al mismo tiempo. De ahí que sigue siendo importante todas estas medidas sociales, económicas y culturales que se están implementando. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque las farmacias asistenciales, tanto públicas como privadas, forman parte del sector salud de cada uno de los países y tienen que tomar en consideración cuál es la realidad que tienen y cuál puede ser su papel dentro de la atención que le dan a la población. Aquí al lado del mapa les muestro un poco el orden descendente de los casos confirmados por COVID a hoy, al 15 de abril, y podemos ver que tenemos en primeros lugares a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, México y Panamá. Podríamos pensar que podrían estar relacionados con las poblaciones de cada uno de esos países. Sin embargo, hay casos excepcionales, como por ejemplo Panamá, que tiene aproximadamente 4 millones de habitantes y está en el octavo lugar en casos confirmados. A continuación, quisiera mostrarles la línea de tiempo del COVID en las Américas. Al lado izquierdo la pueden observar y puse algunos puntos importantes que han sido como los puntos de inflexión en todo el manejo mundial de esta enfermedad. El 31 de diciembre del 2019, China alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre casos de una neumonía atípica en Wuhan. Ya para el 7 de enero se identifica el nuevo virus, en ese entonces se le llamó 2019 nCoV. Para el 11 de enero se registró el primer fallecimiento en China. Ahí no lo puse, pero ya para el 13 de enero se registra el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia. Y ya para el 21 de enero se registra el primer caso en Estados Unidos. 4 días después, el primer caso en Canadá. Para el 30 de enero, la OMS declara el brote una emergencia de salud pública y para el 11 de febrero ya se logra identificar al virus como el SARS-CoV-2 por su similitud con el SARS, como vamos a ver más adelante, y a la enfermedad como COVID-19. De ahí en adelante lo que viene es un efecto dominó. Del 25 de febrero al 29 se reportan los primeros casos en Brasil, Ecuador, México. Del 1 de marzo al 5, en solamente 4 días, se reportan casos en República Dominicana, que fue el primer caso en el Caribe, Argentina y Chile. Del 6 al 10 de marzo, primeros casos en Costa Rica, Perú, Paraguay, Panamá, Honduras y Bolivia. Para el 11 de marzo,
la OMS declara esto una pandemia. Del 11 de marzo al 15 se detectan los primeros casos en Cuba, Guyana, Antigua y Barbuda, Guatemala, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Bahamas. Y los próximos 4 días, que son del 16 al 20, primeros casos en Barbados, El Salvador, Nicaragua y Haití. Del 21 al 25, primeros casos en Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Las Nieves. Vean que aquí incluí solamente países y en Puerto Rico como territorio en ultramar. O sea, la lista se hace todavía más grande si incluimos los países en ultramar y a la fecha tenemos prácticamente casos en todos los países y territorios en América. En la parte inferior pueden observar que el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud emitido el 14 de abril a las 2 de la tarde, se reportaban 676.145 casos con 27.373 muertes. Ya en un análisis más detallado, el 23% de los países y territorios mostraban una transmisión comunitaria, el 49% grupos de casos y el 28% casos esporádicos. Y si podemos ver en la parte superior, podemos ver que en América el número es un poco inferior, ya que no tomó en cuenta este último reporte, pero podemos ver que estamos siguiendo un comportamiento similar al que se presentó en Europa. Entonces, la intención es poder aprender de las experiencias que se han desarrollado en China, de las experiencias que se están desarrollando en Europa, para nosotros poder adaptarlas a nuestra realidad y poder salir adelante con esta pandemia. Ya entrando en lo que es materia, vamos a hablar un poco acerca del coronavirus y SARS-CoV-2. Del lado derecho ustedes pueden ver un esquema del virus y su relación con el SARS, que se presentó en el año 2003, tiene una gran similitud, de ahí su nombre SARS-CoV-2, y también está relacionado con el MERS, que desencadenó un brote una epidemia en el 2012. Estos forman parte de los coronavirus. Los coronavirus son viejos conocidos. El primer coronavirus fue aislado en pollos en 1937 y en la década de los años 60 se identificó el primer coronavirus en humanos. Es un virus de ARN positivo de una cadena con una cubierta y se une a las células a través de una proteína S, que es como una espiga, que es precisamente la que ustedes pueden ver acá en amarillo, a los receptores ECA de las células pulmonares. Es una enfermedad zoonótica. Mucho se ha estudiado acerca de dónde pudo haber venido esta enfermedad y debido a la similitud del material genético con el que se encuentra en murciélagos, se postuló que el murciélago fuera el huésped natural y el pangolín fuera un huésped intermediario antes de llegar al ser humano. Una cosa interesante y que nos está poniendo en jaque en realidad es que no todas las personas que contraen el virus se enferman de la misma manera. Podemos tener personas asintomáticas y que después desarrollen la enfermedad. Podemos tener pacientes asintomáticos y que después desarrollen la enfermedad de una forma leve, o podemos tener pacientes que desarrollen la enfermedad de una forma grave y de una forma crítica. La mayoría de los pacientes se van a enfermar de una forma leve a moderada, aproximadamente el 80%, y los que se van a enfermar de una forma grave van a ser aproximadamente el 15%, de una forma crítica el 5%. Aún así, debido a que el virus es altamente contagioso y a que nosotros podemos ser contagiosos aún antes de que se desarrollen los síntomas o que no percibamos que estamos infectados, este 5% es el que nos preocupa. El periodo de incubación es aproximadamente 5 días. El 97.5% desarrolló síntomas en 11.5 días. De ahí la intención de establecer cuarentenas de 14 días. Posterior a esto, el paciente se vuelve sintomático y puede permanecer contagioso por 2 semanas después de la remisión de los síntomas.
¿Y cómo se transmite? ¿Y por qué nos estamos enfrentando a una enfermedad tan complicada desde el punto de vista epidemiológico? ¿Se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar? Por esto es que las medidas están enfocadas hacia el distanciamiento social. Después también se puede transmitir al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Y uno puede pensar que esto es tan sencillo como no tocarse la cara y ya está. Sin embargo, nosotros habitualmente nos tocamos la cara, entonces hay que hacer todo un aprendizaje para estar consciente de no tocarse la cara. Y es que en relación con esto de los objetos, tal vez podemos mantener la distancia de los 2 metros de una persona con otra y todo, pero podemos tocar algo. Y es que el virus puede permanecer en las superficies con una cierta variabilidad. Al lado derecho pueden ver los resultados de 2 estudios que se realizaron con coronavirus, en donde habla de que hay lugares en donde puede permanecer bastante tiempo, como en el caso del acero, del metal, del papel o del plástico, en donde se habla de hasta 5 días. Después se habla de vidrio y madera, 4 días, cartón 24 horas, aluminio de 2 a 8 horas y en los guantes de látex 8 horas. De aquí se han establecido medidas para poder garantizarle a la población que cuando toque algo no se vaya a infectar. De la misma manera se han establecido medidas para que la misma población se preocupe de limpiar todas las superficies. Y cada país ha establecido sus distintos protocolos y lineamientos, tanto de cómo deben accionar en lugares públicos, cómo deben accionar en lugares donde hay poblaciones de riesgo, como por ejemplo hogares de ancianos, centros diurnos, así como se debe actuar en nuestro caso, en las farmacias. Algunas consideraciones, esta la voy a repetir porque me parece crucial y creo que es una de las cosas más importantes que le debemos transmitir a la población, y es que la transmisión puede ocurrir en pacientes asintomáticos o durante el periodo de incubación. Los pacientes pueden permanecer contagiosos hasta por 2 semanas después de la remisión de los síntomas. En mujeres embarazadas, la transmisión intrauterina o perinatal no ha sido identificada. Aún así, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de guías que son principios básicos en los cuidados en la mujer embarazada, que son básicamente el distanciamiento y enfocados hacia lo que es la higiene y la desinfección de superficies. El virus no ha sido detectado en la leche materna, por lo tanto, la OMS recomienda continuar con la lactancia, debido a todos los beneficios que aporta para el lactante. Signos y síntomas. Este es otro de los puntos de inflexión de esta enfermedad, lo contagioso que es y los signos y síntomas tan inespecíficos que hay. Del lado izquierdo pueden ver los resultados de Wuhan en aproximadamente 55,000 pacientes, y del lado derecho pueden ver la última actualización de la página de la CDC. Como pueden observar, los síntomas son bastante similares, sobre todo los primeros 4, que son fiebre, tos, fatiga y dificultad respiratoria. Vean que aquí ya se presenta una diferencia y la CDC reporta que hay un mayor porcentaje de pacientes con dificultad respiratoria. La producción de esputo, esto es importante porque mucho se habla de la tos, pero vean que también puede haber producción de esputo en un porcentaje menor, mialgias, y en el caso de Wuhan, dolor de garganta, y en el caso de la CDC también se reporta anorexia en un porcentaje considerable. Vean que son bastante inespecíficos, pueden estar asociados a otras infecciones, y la prueba confirmatoria va a ser a través del diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud establece que la prueba de PCR es la prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad. Es la que me va a decir si está infectado o no por el virus, independientemente del desarrollo de estos síntomas. Recientemente han salido varias publicaciones acerca de la disponibilidad de test rápidos.
Estos test son de dos tipos. Detectan antígenos del virus o bien detectan anticuerpos. Los que detectan antígenos del virus tienen un problema de sensibilidad. Vean que es bastante variable, del 34 al 80%. Y este va a depender del tiempo de inicio de la enfermedad, porque van a detectar los antígenos en el periodo de replicación, de la concentración del virus y de la calidad del espécimen recolectado. Los que detectan anticuerpos se producen días después de iniciada la enfermedad. Además, van a depender de la edad, del estado nutricional, de la severidad de la enfermedad, así como de otras condiciones que pueda tener el paciente. Entonces, como podemos observar, pues sí, tienen la ventaja de que son rápidos, pero una prueba negativa con estos test no significa un resultado negativo. Y esto ha sido el motivo de controversia. De aquí que la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo la PCR como la prueba confirmatoria. En los que están relacionados con la detección de anticuerpos, recordemos que se producen días después de iniciada la enfermedad. Entonces, si combinamos este hecho con el hecho de que pueden haber pacientes que pueden infectar en su periodo de incubación, complica todavía aún más el asunto. ¿Y qué es lo complicado? El tratamiento actualmente se basa y es fundamental en lo que son los síntomas y el soporte del paciente y en el manejo de las complicaciones que se podrían derivar de la enfermedad. Y este es uno de los temas que hablamos prácticamente todos los días, tanto en un ambiente comunitario como en un ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque nosotros somos los expertos en medicamentos, entonces, pues mucha gente viene a nosotros, tenemos una relación interdisciplinaria con otros profesionales que también están atendiendo la enfermedad. Y es que no es sencillo, ya que existen numerosos ensayos clínicos en marcha. Ayer aproximadamente, si uno revisaba la cantidad de ensayos clínicos incluidos en clinical trials, superaba los 500. Pero por el momento no existe evidencia procedente de ensayos clínicos controlados, que son los que van a tener el mayor nivel de evidencia, que permitan recomendar un tratamiento específico para el SARS-CoV-2. De ahí que los distintos sistemas sanitarios han propuesto una serie de tratamientos y se han propuesto nuevos tratamientos en ensayos clínicos. Revisando varias agencias y las recomendaciones de la CDC y de la OMS, podemos decir que los que se están utilizando dentro de un ambiente de la atención de los pacientes con más regularidad serían la hidroxicloroquina, la cloroquina, el lopinavir-ritonavir con interferón o sin interferón y el remdesivir. Aquí voy a mencionar el estudio Solidarity, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es un esfuerzo entre países. Es un estudio multicéntrico que se está llevando a cabo precisamente con estos medicamentos. Es un estudio de 4 brazos, que el primero sería hidroxicloroquina o cloroquina, el segundo lopinavir, ritonavir, con interferón, hidroxicloroquina, perdón, después cloroquina, lopinavir y ritonavir con interferón y el último de remdesivir. Esto pues nos va a ofrecer un poco más de evidencia, ya que mucho se especula. Y es que aquí tenemos que considerar que la cantidad de publicaciones que salen todos los días, tanto científicas como periodísticas, es abrumadora. Estudiar los tratamientos disponibles para mí por lo menos ha sido una tarea abrumadora. Yo considero que es difícil para uno poder ir evaluando y en realidad tiene que buscar esas páginas que les dan las pautas, que dan las guías y poderse fiar de ellas, como por ejemplo la de la CDC, la de la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la EMA.
antes de poder dar la información a los pacientes o hacer recomendaciones. Esto es muy importante, ya que se especula mucho. ¿Por qué? Porque ha habido algún grado de evidencia, y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Este grado de evidencia no necesariamente implica que van a tener el nivel más alto de evidencia. Y recordemos que en estos momentos estamos en medicina basada en evidencia. Es lo que nos va a ayudar a poder salir adelante. O una lógica para su uso no implica que el fármaco sea beneficioso o exento de efectos adversos. Y es que tenemos que ver esta relación intrínseca entre el riesgo y el beneficio. Es necesaria la generación de mayor evidencia científica. Aún así, se comprende que debe haber un uso compasivo de los fármacos para poder ayudar a los pacientes que están con la enfermedad. Otras iniciativas terapéuticas que se han propuesto serían favipiravir, ribavirina, umifenuir. Hay un estudio de acitromicina con hidroxicloroquina, el plasma de pacientes convalecientes y el tocilizumab. Si yo continuara con la lista de las opciones que están como posibilidades o que se han propuesto en estudios clínicos, yo creo que no me alcanzaría la hora para poder hablar. Es bastante amplia. Y yo creo que la evidencia es la generación de esta evidencia que vamos siguiendo paso a paso todos los días, es la que nos va a poder sacar adelante. De ahí que sea necesario mantenerse actualizados. Otro aspecto importante es qué pasa con algunos fármacos que se han utilizado y que en algún momento se han relacionado con una susceptibilidad de la infección o de la severidad por el COVID. Y me refiero específicamente a lo que son los AINES, los IECAS y los ARA2. No hay evidencia concluyente que establezca una relación entre el uso de IECAS, ARA2 y AINES y un aumento en la infección o en la severidad por COVID. Por lo tanto, no se recomienda su suspensión. Y aquí podemos ver cómo esta fugacidad de la información que estamos viviendo, sobre todo a través de medios periodísticos, puede generar controversia y puede generar interpretaciones diversas en la población. Esto es importante, esto fue dado en una publicación de Lancet, es sobre todo lo que tiene que ver con los ARA2 y con los IECAS. Es una hipótesis que se postuló y se publicó en Lancet y después hubo una rectificación de distintas sociedades y agrupaciones para que la gente no suspenda sus tratamientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de IECAS y ARA2, no podemos exponer a ese paciente hipertenso, que de por sí ya es un grupo de riesgo, a una desestabilización de su presión arterial. Y en relación con los corticosteroides, hay datos ilimitados de otros coronavirus y también hay datos de la experiencia en China y hay algunos estudios que están corriendo. Sin embargo, no hay un beneficio claro y existe un daño potencial. Aún así, hay que hacer una salvedad. No podemos ser tan categóricos. Se recomienda su uso en condiciones específicas, como por ejemplo en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Así que aquí vemos una vez más cómo el abordaje del paciente debe ser individualizado y cómo nosotros debemos adaptar esta medicina basada en evidencia a las condiciones de cada paciente en particular. Algunas consideraciones importantes en la parte de abajo, y con mucho gusto se los puedo facilitar también por correo. Les pongo algunos links a páginas que están desarrollando información. Información relacionada con qué? Con las interacciones con los tratamientos experimentales. ¿A cuáles me refiero con estos tratamientos experimentales? Lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, cloroquina. Y las posibles interacciones que no son desdeñables y hay que tomarlas en consideración. También hay que tomar en consideración el perfil de seguridad de estos medicamentos. Por ejemplo, en la publicación de hidroxicloroquina con acitromicina, recordemos que puede haber una interacción con prolongación del intervalo QT. Entonces, todas esas cosas son aspectos que debemos tomar en cuenta y que debemos apoyarnos de la evidencia que existe. Debemos aprovecharlo, debemos utilizarlo y por lo tanto hay que estar
con los ojos bien abiertos de cuáles páginas nos están facilitando esa información fidedigna. También nos dan recomendaciones sobre preparaciones extemporáneas de formulaciones pediátricas, preparación de formulaciones magistrales y administración de medicamentos en pacientes con problemas de disfagia. Estos son aspectos meramente farmacéuticos en donde nuestra opinión y nuestro consejo va a ser vital para conseguir un correcto abordaje del paciente con COVID. Ahora vuelvo a la pregunta con la que iniciamos esta conferencia. ¿Cuál es el aporte del farmacéutico durante la pandemia por COVID-2019? Asegurar la continuidad de los servicios farmacéuticos, los basales, porque ya teníamos una función bastante importante, y los derivados de la pandemia, a través de un ejercicio profesional basado en la ética, la ciencia y el humanismo. Y es que, aunado a esta pandemia por el SARS-CoV-2, a mí me gustaría en este momento rescatar otras dos pandemias que se están dando concomitantemente: la infodemia y el miedo. Esa combinación de la enfermedad más la infodemia, que es la sobrecarga esta de información a la que estamos expuestos, y el miedo son una mala combinación en la población. Y nosotros como farmacéuticos tenemos la responsabilidad de ir más allá de la parte, digamos, técnica, medicamentosa, y poder transmitir un mensaje a la población para que pueda tomar las previsiones necesarias con responsabilidad, pero sin caer en actitudes que vayan en detrimento de otros grupos poblacionales o que vayan en detrimento de la evidencia científica. Nuestro aporte puede ir desde el abastecimiento. Asegurar el establecimiento es una de nuestras funciones primordiales. Y el abastecimiento no va a ser solamente tener una gran cantidad en stock, sino también significa hacer un uso racional de este abastecimiento y evitar prácticas, de hecho lo puse más adelante, evitar prácticas que puedan ir en detrimento de este abastecimiento. También seguir brindando servicios de atención, educación e información. Y aquí, importantísimo, la farmacovigilancia. Vamos un día a la vez. Necesitamos construir y nosotros formamos parte de esa construcción. Tenemos que estar vigilantes de los efectos adversos que se pudieran presentar en la población para poder generar evidencia. Solamente dejé para el final este pequeño recuadro en la parte inferior, ya que no forma parte de las funciones del farmacéutico asistencial. No obstante, somos un solo colectivo y quisiera hacer un reconocimiento a aquellos farmacéuticos que se encargan de la investigación, desarrollo y producción, control de calidad y registro, y etcétera, de los fármacos que se están desarrollando en esta carrera contra el COVID. Para poder lograr este objetivo, es necesario un trabajo colaborativo. Vean que pongo en el mismo nivel, en la misma línea, a las farmacias de comunidad, a las farmacias de hospital, a las universidades, entidades reguladoras y organizaciones gremiales. ¿Por qué? Porque aquí somos uno solo. Nosotros debemos aprovechar los recursos que tenemos y debemos apoyarnos. No puede trabajarse de manera aislada. La farmacia de comunidad puede ayudar enormemente a los centros de atención que están funcionando en lo que es atención de pacientes, información, provisión de servicios. La farmacia de hospital puede colaborar enormemente con protocolos que se puedan derivar, algunos a las farmacias de comunidad, y la universidad, a través de la academia, está ahí, está generando información. Y aquí me gustaría, por ejemplo, contar el caso de Costa Rica. En Costa Rica, la Facultad de Farmacia tiene el Centro de Información de Medicamentos, que se mantiene activo hoy más que nunca, generando información
para los colegas y para la población en general. Seguimos generando información, educación, conocimiento. Las entidades reguladoras son las que nos van a seguir dando los lineamientos y tenemos que estar pendientes de estas entidades reguladoras. ¿Por qué? Porque puede que los lineamientos vayan cambiando de acuerdo con la evolución de la dinámica de la enfermedad en el país. Y las organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales ahora más que nunca tienen que estar presentes, tienen que generar ese colectivo, ese trabajo en grupo que es necesario para poder compartir las experiencias, evitar la desinformación dentro de los colegas. Son un gran recurso y pueden generar también espacios de discusión. Así que, como por ejemplo este en el que estamos ahora. Yo quisiera que entendamos que el trabajo del farmacéutico no es del farmacéutico, es el trabajo de todos. Y que en la medida en la que todos podamos hacer un trabajo ético, vamos a poder sacar adelante la profesión, sacar adelante la salud y contribuir a nuestro país. En lo que trata específicamente de lo que deben hacer las farmacias asistenciales, la Federación Internacional de Farmacia hizo un plan de contingencia. Bueno, ha sacado planes un poco más largos y este es prácticamente un resumen de 10 puntos que voy a mencionar rápidamente ya que más adelante los voy a detallar. En primer lugar, debe haber un plan de emergencia porque estamos en emergencia con un flujo de trabajo que minimice el contacto entre las personas que trabajan en la farmacia y eso le corresponde al farmacéutico. Debe haber una capacitación del personal. ¿Por qué? Porque de nada sirve un farmacéutico capacitado si su personal no está capacitado. Tan importante es el farmacéutico como sus colaboradores. El estado de salud del personal de farmacia es básico. Si tenemos una situación de salud, si tenemos una infección en una persona de nuestro staff, tenemos que tomar las previsiones del caso y debemos considerar que en la medida en que nosotros estemos bien, vamos a poder transmitir eso a la población y vamos a poder seguir brindando los servicios. Cuarto, proteger al personal de farmacia. Aquí me voy a detenerme un poco, ya que la protección del personal, de todo el personal, tanto el farmacéutico como sus colaboradores y del establecimiento, es básico. Así como nosotros estamos promoviendo proteger a las familias, también tenemos que protegernos en nuestro entorno laboral. Al lado derecho pueden ver una flecha hacia arriba que dice efectividad. ¿Qué significa esta efectividad? En salud ocupacional hay distintos niveles de controles y los que se están implementando en estos planes de contingencia básicamente son 3: de ingeniería, administrativos y el equipo personal de protección. Son 3 distintos tipos de controles que se debe considerar tomando como base el hecho de que las farmacias tienen un riesgo de exposición medio. No estamos en contacto directo con pacientes ya confirmados por COVID ni en su atención, por ejemplo en las farmacias comunitarias, pero sí estamos en contacto con pacientes que podrían estar infectados. De ahí que el control es vital. Después la vigilancia de los farmacéuticos, ¿por qué? Porque aquí tenemos que ver que el farmacéutico es el responsable técnico profesional y que lo necesitamos bien, lo necesitamos trabajando en esta lucha contra el COVID. Y tenemos que hablar en sexto punto acerca de la limpieza y desinfección meticulosa, por favor. Y seguir los protocolos que nos de nuestras respectivas autoridades regulatorias. Yo les traigo algunas recomendaciones, pero también hay que estar actualizados acerca de lo que nos dicen los ministerios de salud. Séptimo punto, triaje y asesoramiento. Esto es algo que
dependiendo de la realidad que vivan las farmacias en sus distintos países en relación con su infraestructura, en relación con su personal y en relación con sus funciones, hay que tomar en consideración. Debemos asesorar siempre, 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 pero también hay que estar pendientes y tener un plan de emergencia para saber qué hacer en caso de que llegue alguien que sea sospechoso por COVID. ¿Estamos considerando eso en nuestro plan de emergencia? Si no lo estamos haciendo, hay que incluirlo. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, de por sí a mí no me toca. Somos un centro de atención primaria y si queremos seguir estableciéndonos como tales, o podemos llegar a hacerlo, este es el momento de actuar. Octavo punto, educación para el paciente. La educación para el paciente no se agota. Para mí es inagotable. No podemos pensar que porque ya lo dijimos una vez, el mensaje llegó. El mensaje debe continuar y debemos adecuarnos a las capacidades que tiene el paciente para comprendernos. Tenemos que pensar que no todas las personas van a tener el mismo nivel educativo, que puede haber algún problema de discapacidad o alguna situación que hace que el mensaje no llegue tan claro. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos y buscar la forma de transmitirlo. Noveno punto, gestión del manejo de infecciones. Aquí hay que considerar qué pasaría en caso de que se presente como ya les dije, en el séptimo punto, un paciente sospechoso y cómo nosotros lo vamos a gestionar. Tenemos dentro de nuestro establecimiento la posibilidad de establecer un cuarto de cuarentena. ¿Qué comunicación estamos teniendo con nuestro Ministerio de Salud? ¿Hay algún lineamiento que ha establecido nuestro Ministerio de Salud en cuanto a la referencia de pacientes por casos sospechosos? Son preguntas que hay que hacerse y que se deben contestar. Y por último, la gestión de desechos, no menos importante. Recordemos que hay gente que sigue trabajando, que puede estar expuesta a una infección por una inadecuada gestión de desechos. Entonces, si vemos este plan de contingencia, vemos que los 3 ejes sobre los cuales se basan estos 10 puntos es brindar la continuidad del servicio y ahora esta milla extra que nos está pidiendo, la protección del personal y de los usuarios y la limpieza y manejo adecuado de desechos. Ahora bien, en relación con los controles, les dije que habían de 3 tipos: de ingeniería, administrativos y de protección personal, y que van a ser más efectivos de ingeniería, posteriormente los administrativos y posteriormente los de protección personal. En cuanto a los de ingeniería, se pueden establecer en la medida de lo posible barreras físicas, demarcación de espacios dentro del establecimiento, protocolos de limpieza y desinfección. También evitar objetos compartidos en áreas de espera. Esto es importante porque a veces no detallamos en esas pequeñas cosas que pueden estar tocando muchas personas a la vez. Evitar el acceso siempre que se pueda a algunas áreas, como por ejemplo donde están los medicamentos de venta libre. Y también disponer de desinfectante y alcohol para los usuarios. Vean que todos los que tienen que ver con ingeniería están relacionados con la disposición del establecimiento. En segundo lugar, tenemos los administrativos. Los administrativos son cosas que nosotros hacemos. Así que vean, los flujos de trabajo. Si hay mucha gente en la farmacia, pensar en varios turnos, sobre todo si hay una mayor demanda del servicio de farmacia, pensar en varios turnos para disminuir el contacto entre los colaboradores. Tener asegurada una logística de suministros, recordemos que es nuestra responsabilidad del abastecimiento. Pensar en el servicio a domicilio, y en este servicio a domicilio no pensemos solamente en la entrega de medicamentos, sino pensemos también en que hay servicios farmacéuticos como la atención farmacéutica que podríamos implementar de una manera telefónica. En estos momentos creo que la población necesita continuar recibiendo estos servicios. Simplemente hay que buscar las formas de adaptarlos.
Dependiendo de las posibilidades, un triaje a la entrada de la farmacia. Esto significa que se ponga una persona en la entrada de la farmacia haciendo preguntas básicas y si detecta algún caso sospechoso, pues seguir el protocolo que se estableció para derivar al centro de salud. Información visible sobre horarios, servicios y sobre el COVID. Pensemos que aunque haya mucha información disponible, entre más tengamos visible para los pacientes, va a ser mejor. Y información básica, accesible, fácil de ver. La información visible sobre horarios, aquí es importante adecuarnos también a los lineamientos que definen los países en función con las medidas que están tomando para disminuir la aglomeración de personas. Suspender actividades no esenciales, esto es una posibilidad. Por ejemplo, en Canadá hablaban de que, y en otros países hablaban de que siempre que sea posible, evitar actividades que requieran un contacto más cercano con el paciente. Por ejemplo, la toma de la presión arterial y en algunos casos la aplicación de inyectables. Esto va a depender de la realidad de las farmacias. Estas son recomendaciones que se deben seguir para protección de todos. Y ahí, pues ya vendrá un criterio profesional y lineamientos que nos especifiquen hasta dónde se puede llegar y cómo se puede llegar a esta protección. Y también horarios especiales para poblaciones vulnerables. Tomemos en cuenta que existe la posibilidad de que lleguen poblaciones vulnerables en donde sí o sí van a tener que ir a la farmacia, por ejemplo, personas mayores o que no puedan realizar el servicio a domicilio o que requieran algún servicio que sea ya presencial. Entonces, pensemos en la posibilidad de horarios especiales y que estén visibles para esas personas. Por último, el equipo personal de protección va a depender de las labores realizadas. Se podría utilizar mascarilla, protector facial, guantes o bata. Todo va a depender de la cercanía que yo voy a tener con el paciente. Así que si yo voy a estar a una distancia del 1.8 metros del paciente, pues una mascarilla podría ser suficiente. Sin embargo, si yo tengo que aplicar un inyectable, ahí tengo que considerar la mayor necesidad de equipo de protección personal. La FIP recomienda el uso de mascarilla, haciendo la salvedad de que el uso debe acompañarse de medidas de higiene y de limpieza, porque mucho se ha dicho que la mascarilla me da una falsa sensación de seguridad. Además, si recordamos cómo ponerse, usar y quitarse y desechar la mascarilla, tomemos en cuenta de que existe la posibilidad de que cuando yo me la ponga y no estoy acostumbrado a usarla, involuntariamente me voy a estar tocando la cara, acomodándola. Y eso más bien puede significar un riesgo. Así que recordemos lavarnos las manos antes de ponernos la mascarilla, ajustar la mascarilla lo mejor posible para evitar estarla tocando, no tocar la mascarilla porque si tocamos la mascarilla vamos a contaminar la mascarilla y podemos tener contacto también con ojos, nariz y boca. Y la disposición final de la mascarilla es igualmente importante. Por último, el quinto punto de cómo ponerse la mascarilla está lavarse otra vez las manos. Vean que aquí el lavado de manos es como la tónica. No debemos dejarlo de lado y así como se lo recomendamos a los pacientes, debemos implementarlo nosotros. En relación con los desinfectantes, el SARS es sensible a la radiación ultravioleta, al calor, al éter, al etanol, del 62 al 75%, al hipoclorito de sodio al 0.1%, a otros desinfectantes que también contienen cloro, al ácido peracético y al cloroformo. Si ustedes quisieran verificar si el desinfectante va a ser activo contra SARS-CoV-2, en esta página que pueden ver en la parte inferior de su pantalla,
que es la Agencia de Protección Ambiental, hay una lista de todos los desinfectantes comerciales disponibles, en donde se dice si tiene actividad contra el SARS-CoV-2. Manejo de la información, educación a pacientes y farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una tarea de todos. Es una tarea tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud y es una tarea nuestra también. Ahí tenemos que tener en consideración que debe haber un reporte de reacciones adversas de tratamientos experimentales contra el COVID. Esto aplica para todos, así como el reporte de situaciones que vayan en detrimento del uso responsable de medicamentos. Y aquí hago un paréntesis porque yo no sé si en sus países sucedió, pero posterior a una publicación del presidente de Estados Unidos acerca de la hidroxicloroquina, hubo en algunos lugares desabastecimiento de la hidroxicloroquina. Yo creo que estas son situaciones que van en detrimento del uso responsable. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que con el hecho de vender a la libre hidroxicloroquina no estamos generando un riesgo. Por supuesto que estamos generando un riesgo. Los fármacos experimentales contra el COVID deben ser utilizados bajo protocolos establecidos en los centros en los que se está dando la atención contra el COVID, ya sea de forma hospitalizada o de forma ambulatoria, pero bajo la conducción del personal que está atendiendo a estas personas. No puede ser que haya una venta indiscriminada de un fármaco hacia el cual todavía no se ha generado la evidencia disponible, ni para tratamiento, ni como profiláctico. También es importante evitar la automedicación en el marco del COVID. Yo no sé si pueden ver el dibujo, pero el dibujo señala una persona que tiene un teléfono y un blister al par. ¿Y qué es lo que vemos? Que la gente se informa mucho, estamos en una sobrecarga de información, pero no necesariamente esta información es la adecuada o está bien dirigida. Y la gente busca la automedicación en un intento de cómo paliar esta enfermedad. Esto es una práctica que debe ser desalentada. Y por último, incentivar a los pacientes para que continúen con sus tratamientos crónicos. Ya dimos el ejemplo de los IECAS, ARA2, también hay casos de AINES que se consumen de forma crónica. Los pacientes deben continuar con sus tratamientos, deben continuar sobre todo si son grupos de riesgo, si son personas diabéticas, si son personas hipertensas, si son personas con dislipidemia, si son personas con cáncer. De ahí la importancia de la información y de continuar con los servicios. Buscar la forma de llegar a ese paciente para que pueda cumplir con su tratamiento. Perspectivas futuras. Esta es la que les dije que era un poco atrevido. Es un poco atrevido pensar en qué va a pasar después del COVID. Yo creo que en este momento la gente nadie nos puede dar una respuesta. ¿Por qué? Porque esto ha sido una crisis que tiene un componente sanitario, un componente social, económico, cultural, que va a cambiar muchas cosas en nuestro día a día. Sin embargo, esta pandemia nos ha mostrado que el ejercicio farmacéutico se enriquece a través de un aprendizaje colectivo y solidario. Yo creo que es el momento de ser solidarios con nuestros colegas, solidarios con nuestros compañeros profesionales de la salud y solidarios con nuestra población y en nuestro entorno familiar. Es un aprendizaje colectivo. Conforme se genere más experiencia, vamos a saber más evidencia, vamos a saber más. Y necesitamos generar redes que nos permitan actualizarnos de una manera responsable para no caer para no terminar quemados de tanta información. Es necesaria una evaluación de la capacidad de las farmacias como centros de atención primaria que puedan responder a situaciones de crisis. Yo creo que
tenemos el potencial para hacerlo. Yo creo que en algunos casos lo estamos haciendo. Yo creo que los que están en este momento en el webinar tienen la intención de hacerlo. En estos momentos estamos con el COVID, pero eso no significa que no podamos enfrentar otras situaciones de crisis en el futuro. Así que es importante prever para estar preparados. Para esto, cada país debe hacer un plan que promueva el ejercicio profesional digno y ético en beneficio de los pacientes usuarios. ¿Y por qué hago hincapié en digno y ético? ¿Por qué? Porque tenemos que posicionarnos, reposicionarnos como profesionales de la salud al servicio de los pacientes. Eso es nuestra dignidad, de una forma ética, responsable e integral. Estamos en un proceso de construcción de conocimiento, por lo tanto, más dudas y sobre todo más iniciativas surgirán en próximos días. Así que yo les pongo mi correo electrónico en la parte inferior, si alguno se quiere comunicar conmigo. De igual forma está el compromiso de continuar, de responder las dudas que surgieron en este momento, que no puedan ser respondidas, digamos, en este espacio, porque creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. Así que le cedo la palabra a la doctora Montero. Muchísimas gracias, doctora Sofía, por esta excelente exposición y más que nada por la puesta en marcha del conocimiento de la situación del COVID-19 en las Américas, los aspectos epidemiológicos y clínicos de esta enfermedad, pero especialmente por contextualizar las responsabilidades, las funciones y las actividades de los farmacéuticos y las farmacias frente a esta pandemia, cuyas prestaciones contribuyen a la eficiencia de los sistemas sanitarios de nuestros países. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta, doctora Segura. Después de que fallece una persona por COVID-19, ¿el virus muere o sigue vivo? Pues cada país está estableciendo sus protocolos para el manejo de cadáveres, ¿verdad? No se puede pensar que va a ser como cuando muere una persona por otra enfermedad. Sin embargo, el virus muere. Vean que también hablábamos de la permanencia del virus por un tiempo determinado en superficies y de, pues, cuando la persona fallece, también el virus. Muchas gracias, doctora Sofía. La otra pregunta que tengo aquí es, disculpen, ¿qué consejo se puede brindar a la comunidad sobre la gestión de los posibles residuos biopatológicos comunitarios, como pueden ser los elementos de protección personal? Bueno, en el caso de las farmacias tienen su sistema de recolección de este tipo de residuos. Entonces, hay que considerar eso y ya en un ambiente de lo que sería familiar, por ejemplo, que una persona tenga que cuidar a otra con COVID dentro de su casa, se han establecido distintas directrices en lo que se refiere a lavado. Primero, no sacudir la ropa, lavarla a determinada temperatura y los que son como, por ejemplo, mascarillas, meterlas dentro de una bolsa y la constante desinfección. También hay que pensar que los sistemas de recolección de basura continúan y que en la medida en que nosotros podamos brindar esa disposición de basura de una forma que minimice el contacto con las personas que la recogen, va a ser ideal. Muchísimas gracias. La próxima pregunta nos plantea, ¿no sería mejor indicar el concepto de distanciamiento físico más que un distanciamiento social con la era de la comunicación virtual
específicamente, ¿verdad? Para no generar mayor tensión a los problemas socioeconómicos que esta crisis sanitaria está presentando. Claro, claro, me parece una estupenda idea y pues, pues sí, o sea, en realidad me disculpo si utilicé mal el término, pero es totalmente válido. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo se evalúa la migración tecnológica de los servicios farmacéuticos, cuarta era de la revolución industrial, ante la emergencia pandémica? ¿Cómo será el futuro de la farmacia tradicional? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Es difícil dar una respuesta porque, como ya dijimos, hay una gran heterogeneidad y estamos con gente de diferentes lugares, ¿verdad? Yo creo que cada farmacia se va a ir adaptando a buscar esa cercanía, precisamente que en un momento oportuno me corrigieron, esa cercanía social y con este distanciamiento físico. Cada uno lo va a buscar a su manera. Si hay la posibilidad de hacer esta atención farmacéutica de manera telefónica, es una opción. Hay otras opciones en donde ya se van a buscar otro tipo de plataformas, pero sí es claro que esta crisis ha cambiado no solamente a nivel farmacéutico, sino también a nivel educativo y a nivel laboral, la posibilidad de de acelerar esta revolución digital. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Por razones estrictamente de tiempo, nos vamos a abstener en esta oportunidad de leer los múltiples comentarios que hay con relación a la exposición que se ha hecho. Primero que nada, y ya para terminar, quisiera agradecer, primero que nada, a la doctora Segura Cano por su anuencia y colaboración para hacer posible la realización de este webinar. Agradecemos nuevamente a la Federación Internacional Farmacéutica, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Yajaira Quesada Rojas por su apoyo logístico, administrativo y técnico. Ahora quisiera hacer unos recordatorios finales. Es importante informar, primero que nada, que el video del webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación en la página web del foro. Igualmente, me permito recordar, por favor, responder la encuesta de evaluación de la calidad de la actividad que les llegará a su correo electrónico. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros. Y también que el certificado de participación en este webinar será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que registró cada participante en un lapso de 24 horas. Para que el certificado sea emitido, se requiere que el participante haya estado conectado el 80% del tiempo del webinar. Quisiera también aprovechar la oportunidad para informar sobre los próximos webinars que emitirá el Foro Farmacéutico de las Américas. El miércoles 22 de abril, o sea, de hoy en 8, a la misma hora, se emitirá el webinar de agua purificada para uso farmacéutico según la Organización Mundial de la Salud. Y para el próximo miércoles 29 de abril, o sea, de hoy en 15, también a la misma hora,
se emitirá el webinar Comunicar COVID desde la farmacia de comunidad, comunicación en crisis. Finalmente, no me queda más que externar que siempre se supo que éramos buenos, pero ahora se sabe que somos excepcionales. Farmacéuticos, adelante. Muchas gracias y buenas tardes.